Bueno, amigo, aniversario de la muerte de Bartolomé Mitre. Es un personaje que merece algunas palabras reflexivas, ¿no? Bartolomé Mitre. Billete de 2 pesos olvidado. Billete de 2 pesos fuera de circulación, que hoy no tendría ningún valor. Ningún valor. Yo creo que tengo alguno por ahí dando vuelta. Eh, Historiador, político fundamental de la segunda mitad del siglo XIX. Padre de la Argentina moderna para algunos historiadores. Militar. Militar, o sea, también un líder de la unificación para quienes lo reivindican, ese tipo de unificación centrada en Buenos Aires. Bueno, Una especie de diablo para los paraguayos de la época de Solano López. sí. Y para los revisionistas, Sí. que muchos lo odian a Mitre, pero a la vez se ven en el espejo de ese tipo de historia. Sí, yo creo que no se puede, lo que te decía. Yo creo que lo más importante es que es difícil para mí, te repito, escapar a la lógica de lo que construyó Mitre, sobre todo como político, como estadista y como historiador. Es decir, estamos atravesados, quieras o no, lo tengamos en nuestro panteón o no, estamos atravesados por las victorias de Mitre. Claro. Yo creo que lo más importante es que es difícil para mí, te repito, escapar a la lógica de lo que construyó Mitre, sobre todo como político, como estadista y como historiador. Es decir, estamos atravesados, quieras o no, lo tengamos en nuestro panteón o no, estamos atravesados por las victorias de Mitre. Claro. Para mí es ineludible. Por eso yo te decía, podemos no hablar de Mitre, pero sí estar hablando de, qué sé yo, como decías vos, la construcción del Estado moderno, del Estado Nacional Argentino, es en gran parte un producto del accionar de Mitre. Entonces es difícil no pasar por su época, por la tarea, para poder hablar de nuestro Estado, de nuestro país, de nuestro territorio, de lo que significa nuestra nacionalidad, del liberalismo. Claro. Para mí es imposible. Podemos hacer de cuenta, olvidarnos de eso, pero igual está ahí. Porque, digamos, como militar, claro, en esta época también político, militar, Sí. son dimensiones que sí. Tuvo victorias militares. Necesariamente, digo, están interconectadas. Sí. Pero vos decís, es ineludible pasar para quienes están en la segunda mitad del siglo XIX por la batalla de Pavón, ¿no? Claro. Es ineludible. Y ahí está Mitre. Pero es una batalla en la cual no resaltan las habilidades militares. Sus dotes militares. Claro, las dotes militares a la hora de ver cómo fue el resultado de esa. Claro, vos lo podés enfocar. Pero es una batalla clave para la historia argentina. Claro, porque hay toda una tradición de Pavón, la tradición de Urquiza. Sí. ¿Qué hace Urquiza cuando las condiciones estaban para el triunfo de su ejército, ¿no? Y también en quienes lo seguían, que se pueden haber sentido traicionados. La causa federal. Hay toda una historiografía sobre esos hechos puntuales. Sí, podríamos ahondar en eso y tenemos para hablar. Pero es indudable que si vos hablas del proceso de construcción del Estado Nacional y te vas a la segunda mitad del siglo XIX, tenés que pasar como un hito importante por Pavón y digo, ahí está Mitre. Entonces eso ya te habla de un personaje que en ese momento clave de la historia argentina está ocupando espacios significativos, protagonismo significativo. Sí, y además de cómo se inclinó la balanza finalmente en la construcción del Estado Nacional, todavía tenemos repercusiones con eso. Es decir, las discusiones actuales sobre el federalismo, sobre la distribución de los ingresos de la aduana, sobre los territorios que conforman nuestro país, sobre las relaciones entre el Estado Nacional o federal y las provincias,
sigue vigente para mí esa discusión. Que se saltó ahí, que tuvo otros episodios más, pero que todavía está bajo la sombra de cómo lo resolvió en parte Mitre, cómo ganó, cómo salió victorioso las fuerzas liberales de Mitre. Claro, porque además vos le podrías enfocar, simplificando, ¿no? Pero, bueno, se entiende que toda una tradición haya reivindicado ese hecho, visto como el momento en que por fin se produce la unificación nacional. Sí. Si pensás que los años anteriores fueron de guerra entre la Confederación y el Estado de Buenos Aires. Indudable que si vos hablas del proceso de construcción del Estado Nacional y te va a la segunda mitad del siglo XIX, tenés que pasar como un hito importante por Pavón, y digo, ahí está Mitre. Entonces eso ya te habla de un personaje que en ese momento clave de la historia argentina está ocupando espacio significativo, protagonismo significativo. Sí, sí, y además de cómo se inclinó la balanza finalmente en la construcción del Estado Nacional, todavía tenemos repercusiones con eso. Es decir, las discusiones actuales sobre el federalismo, sobre la distribución de los ingresos de la aduana, sobre los territorios que conforman nuestro país, sobre las relaciones entre el Estado Nacional o federal y las provincias, sigue vigente para mí esa discusión. ¿Vos qué ves en Mitre como historiador? Hay autores que han hablado del mitrismo histórico, de la historia oficial mitrista. Hay toda una corriente como el revisionismo que se plantea justamente desarmar los supuestos relatos oficiales construidos por Mitre. Y en realidad Mitre, no digo que no sea cierto esto, pero es muy complejo como historiador. ¿Te parece el típico ejemplo, se me ocurre esta idea, el típico ejemplo de una idea básica y muy difundida que es la historia la escriben los que ganan? O sea, podría ser la historia de los que ganan en el sentido de legitimar al Estado Nacional Republicano como se conformó en este proceso. Mitre y los historiadores que empiezan a elaborar relatos en la segunda mitad del siglo XIX, o muchos de ellos, son los triunfadores de Caseros, eso sí. Claro. O sea, desde ese punto de vista, sí, podría ser la historia la escriben los que ganan. Pero no al punto de simplificar que igualmente una historia con complejidad, con matices, que no es siempre, por ejemplo, su historia de Belgrano, no es siempre la misma, cambia con las ediciones. No sé si una historia 100% porteña. En la tercera edición de la historia de Belgrano, hasta hay cierto reconocimiento a los caudillos. ¿Sabemos el año de esa tercera edición? Tercera edición, 1876. Bien, ya presidencia de Avellaneda, ya está, hace mucho tiempo que no está en el gobierno. Exactamente. En el gobierno, sí, en la política. En el gobierno, claro. Las primeras dos ediciones están muy atravesadas por este proceso de conformación del Estado, de todavía discusión entre el Estado de Buenos Aires y lo que va a ser la Confederación Unificada. La tercera edición ya hay una distancia temporal con esos hechos, y también de él como personaje histórico, que quizás permite otro tipo de reconstrucción, o matizarla, complejizarla. Por ejemplo, Mitre tuvo una discusión muy fuerte con Vélez Sarsfield, Sí. de ahí sí se lo ve al Mitre porteño defendiendo a la élite de Buenos Aires como la élite que encabezó la revolución y era la élite iluminada. Y ahí se ve a Vélez Sarsfield una posición más de reivindicar a las provincias, claro, y Vélez Sarsfield criticando también al personaje elegido, a Belgrano, porque Belgrano representaría más en esa discusión a las posturas de Buenos Aires. Pero bueno, ese es el Mitre de esa discusión. Pero Mitre, como cualquier persona o personaje histórico, no es siempre el mismo. Cuando leemos a Mitre no encontramos eso tan marcado. Depende de la edición en la que leas, depende de la discusión, con quién está discutiendo. Pero coincidimos en que hay que ir a leerlo a Mitre y no quedarse Sí, porque además con las opiniones formadas. Claro, o Con sea, toda el agua que corrió debajo del puente. si nosotros nos quedamos con esta imagen, Mitre escribió la historia oficial argentina,
el mitrismo histórico domina las instituciones. Si nos quedamos con eso, pero eso no lo analizamos y no vamos a leer a Mitre, por ahí vamos a estar repitiendo cosas o repitiendo verdades de otros, y no sé cuán fructífero puede ser eso. ¿Por Más qué? fructífero, perdón, leerlo a Mitre. Claro. Es más complejo de lo que parece su relato. Porque hay algo a lo que no estamos acostumbrados, por lo menos no quizá en tiempo más cercano, más contemporáneo, que es la idea de que un gobernante construye relato histórico. Claro. Quizá esa es la parte. Y uno se queda con la sensación de que su relato se impuso o se habría impuesto en gran parte por su posición de poder dentro de la estructura en que fue creado. ¿Me explico? Y, Sí. no quizá por su valor como historiador, realmente, o sus dotes como escritor. Yo creo que un poco todo. La pregunta, si la hago, digamos, así como extemporáneamente, es: ¿podría haber logrado la fama, la distribución, la llegada que tuvo el relato mitrista si no hubiera sido Mitre el que lo hizo y lo hubiera hecho otro? Si alguien hubiera escrito contrafáctico, Sí, sí. si alguien hubiera escrito ese mismo texto, esos mismos libros, la historia de Belgrano, la historia de San Martín y la emancipación, y no hubiera sido presidente de la Argentina, hubiera tenido la llegada que tuvo. Y bueno, Difícil de responder. difícil de por supuesto. responder, pero sí pensar que sí, en ese momento son comunidades muy pequeñas de las élites las que escriben historia, no todas con el protagonismo de un Mitre que fue presidente de la nación, Claro. que fue presidente de la nación también en un momento donde Argentina participó de una de las guerras más significativas para nuestro continente, que es la guerra del Paraguay. Entonces, él escribe historia y a la vez es todo eso. No hay otros que reúnan esas condiciones. Claro. Pero sí que igualmente quien tiene la posibilidad, el tiempo libre de investigar y de acceder a las fuentes. El acceso a la fuente es clave. Las fuentes las tienen ellos, los miembros de las élites. Solo llegan a ellos. Está bien, es valorable que en el intercambio que producen estos miembros de las élites van creando instituciones, van sentando ciertas bases, van haciendo todo un trabajo que después... De alguna forma las difundieron también, dieron Claro, a conocer las opiniones políticas de ciertos protagonistas. O es personas. una base también para toda la historiografía que se desarrolla después en el siglo XX, ya con más intento de modernizar la disciplina, institucionalizarla. Bueno, esos son los que están ahí. Y si tenemos que poner un valor en la obra de Mitre, a diferencia de otros contemporáneos o a lo mejor de los próximos, en construir la historia argentina. Yo creo que una historia una historia agradable de leer, en el sentido, no sé si llamarlo como le dicen ahora, de fácil lectura o de lectura rápida. Bueno, pero uno se asusta cuando ve los tomos así. Bueno, pero hay una narrativa llevadera, hay un relato. La historia tiene este vínculo con la tradición literaria y en el momento donde él escribe historia ni siquiera podemos pensarla de forma muy separada. Eso se está dando muy lentamente. Claro. El universo, digamos, de las letras. Quizá ¿sí? no tiene en su mente la construcción o la profesionalización, no es la tarea de Mitre plantearse la profesionalización. Exactamente. Pero evidentemente escribía muy bien, como pasa en otros personajes, como Sarmiento, que quizá no es recordado como un historiador, ¿no? Sin embargo, Facundo, todos los historiadores lo tomamos o otros textos como fuente, pero Dicen, ahí está Facundo Quiroga, ahí está el rosismo. Claro, pero sin duda hay un valor, un mérito literario. Hay una posición privilegiada en el escenario político y social, en el acceso también a la documentación. Hay un intento por tratar de ese sentido, de darle un sentido a un relato que legitima al Estado y fundamentarlo con fuentes, con documentos. Eso ya aparece en Mitre. Entonces todo eso son ingredientes. Para mí son ingredientes que lo hacen interesante y merecedor de investigarlo, de leerlo, de
uno puede hacer el esfuerzo de verlo como historiador, verlo como político, verlo como militar. También puede decir, bueno, pero son facetas interconectadas, ver cómo funciona, analizar todo eso en relación. Y bueno, justamente como no hay tantos personajes que reúnan esto, y está en ese momento clave de organización del Estado, requiere un análisis y no caer en los facilismos, a eso es lo que voy. También, muy extenso. Es verdad que hay una tentación en enjuiciarlo a Mitre, ¿no? El historiador no tiene que enjuiciar. Nosotros tenemos todos discursos de lo que no tiene que hacer y lo que tiene que hacer el historiador. Eso va cambiando con el tiempo, algunas cosas quedan residualmente. Y bueno, todo historiador que se pretende serio, aún sigue vigente esto de tenemos que tener cierta distancia con los hechos y los personajes, una actitud crítica como investigadores y no enjuiciarlo. Y es muy difícil no condenar el rol que juega Mitre en la guerra del Paraguay. ¿A vos qué te parece si yo te pregunto? ¿Cómo lo has visto durante tu vida? Pero eso? ya lo estamos pensando como político propiamente dicho. Sí, como con sinceridad, quitando, ¿no?, este mote de análisis historiográfico. Y la verdad es que, bueno, hay muchas cosas para decir, se me ocurren, pero la guerra del Paraguay me parece a mí que es como un hecho maldito dentro de la historia argentina, del cual poco se habla todavía, poco se habla en comparación a lo que, por supuesto, en contrapunto habla en el mismo Paraguay, o los historiadores paraguayos respecto a esos temas. Pero sí es cierto que muchos consideran de que la guerra grande, la guerra contra el Paraguay, en gran medida es una decisión de Mitre, es una decisión del Mitre porteño sería, ¿no? Sí, es una decisión que los mismos litoraleños rechazaron contemporáneamente y a pesar de eso tuvieron que marchar hacia la guerra. Hay un olvido, también me parece, respecto a esa guerra. Y ese olvido para mí le permite sobrevivir a la figura de Mitre al juicio. Claro, pero a la vez tiene toda una tradición revisionista que enjuicia. Que enjuicia, el revisionismo enjuicia ese hecho y le pone el carácter imperialista del imperialismo británico detrás de autores que es decir, a Mitre como un instrumento de Gran Bretaña, a Mitre y al emperador de Brasil como instrumentos de el imperialismo británico, de las intenciones británicas en la región. Claro, yo creo que todo ese análisis se puede hacer y esa historiografía también hay que leerla y es interesante. O sea, el revisionismo también hay obras valiosas que han aclarado. De todas maneras, nosotros estamos acostumbrados a pensar que a Mitre como el gran conductor por supuesto que fue el gran organizador de la marcha en esa guerra, fue el general que estuvo al frente, que condujo las fuerzas aliadas, pero de todas maneras Sarmiento continuó la guerra. Sí. A pesar de que por muchos, el mismo José Hernández y muchos contemporáneos Alberdi mismo criticaba la guerra, se mantuvo en secreto el pacto con Brasil y el pacto con el embajador británico y con la República Oriental del Uruguay, de cuáles eran los fines de la guerra, pero así todo Sarmiento continuó la guerra hasta el final. Por eso, y ahí hay una tentación, achurarlo a Mitre. Sí. Pero sin duda es una guerra fratricida. Es una guerra también explicable. Sí. ¿No? O sea, es explicable, no justificable, pero sí explicable, como son las guerras. Pero si se quiere en conexión, no me parece separado del resto, en términos de que tanto en la guerra del Paraguay, en la victoria en Pavón, como en el ejercicio, podríamos enumerar muchas medidas de gobierno, pero también en la construcción de su relato como historiador, hay una búsqueda de construcción de la idea de la nacionalidad argentina, en todos los términos. Claro. Uno lo que puede después es criticar ese modelo, ¿no? ¿De qué está hecha la nacionalidad argentina? Claro. Sí, eso sí es muy interesante.
Así que bueno, recomendamos que vayamos a leer a Mitre. O sea, leerlos y también investigarlos si uno no tiene el interés de leerlo como historiador. Investigar su biografía, su actuación. Difundir. Claro, porque lo vamos a ver desde de la derrota de Rosa en adelante. Lo vemos en todos los momentos clave o definitorios, instancias definitorias en este proceso de construcción del Estado y de las disputas políticas, hasta en las provincias. Porque en las provincias las élites también se dividen en muchos momentos en apoyar o no a Mitre. Lo vamos a ver a él. Entonces, como hablábamos hoy de la biografía, capaz que a través de una biografía de Mitre, Sí. comprendemos mucho la segunda mitad del siglo XIX. Así como él hizo la tarea de entender los caminos del Río de la Plata a través de Belgrano y construir la idea de nacionalidad argentina, tenemos en la biografía de Mitre, tenemos la construcción del Estado argentino. Bien, me quedo con esa frase. Bueno, gracias a todos. No lo rechacemos del todo, no lo endiosemos, pero sí lo podemos leer, analizar Vayamos a leer a Mitre. y debatir.